depositando flores en la llama interna. Respondiendo su pregunta, es un tema muy importante para todos los pueblos, sobre todo de la Unión Soviética, que sufrieron intentos de genocidio por la parte de los nazis, incluso para los armenios, todos los que participaron en el movimiento de resistencia, todos los que lucharon por la justicia, por la verdad contra los seguidores de Hitler. Y hay muchos países europeos que fueron puestos, que fueron fusilados por la parte de los seguidores de Hitler. Y lo recordamos, guardamos recuerdos de ello, de esos crímenes. Por ejemplo, Napoleón, que conquistó a Europa y quería solo vencer el imperio de Rusia, pero en su ejército participaron no solamente los franceses, luego los seguidores de Hitler. Las fuerzas de Hitler ocuparon una serie de países europeos, mandaron su ejército para destruir la Unión Soviética, y hoy día cuando Biden habló ayer, también ha hecho unas declaraciones hoy día hablando con dignidad de sus posibilidades de reforzar las fuerzas de la OTAN. Son 50 países que están bajo el peligro, según sus palabras, para apoyar a Ucrania, eso según sus palabras, pero de hecho es para luchar contra Rusia, infligirnos una derrota. Entonces la historia se repita. Vemos elementos de la supremacía, el sentido de su propia supremacía y las aspiraciones de realizar lo que hoy día llamamos bonapartismo. Hitler lo tenía, en los tiempos de Hitler fue nazismo, y hoy día observamos las mismas manifestaciones de nazismo bajo las banderas de infligir una derrota a Rusia. Entonces, hay acciones emprendidas por las sociedades, por los gobiernos y por los estados, incluso su organización Eurasia. Yo creo que tenemos que dar la bienvenida a tales actividades. No solo en Armenia, sino se lleva a cabo una labor muy fructífera, las actividades de nuestras embajadas, por ejemplo, el Regimiento Inmortal, este movimiento y otras campañas sociales públicas para los jóvenes. También podemos sumar todas nuestras actividades, esfuerzos y seguir en este rumbo. Nuestros diplomáticos se encuentran con veteranos armenios, manteniendo sus tumbas. Reales. No tenemos dudas algunas de que los pueblos de Rusia y Armenia son dos pueblos amistosos, y nuestras relaciones recíprocas siempre van a basarse al final en tales valores recíprocos de amistad. Pues lo que se refiere a las relaciones oficiales de hoy día, sí son complicadas. Usted ha mencionado varios factores. Por ejemplo, cuando casi emitieron o aprobaron una ley de iniciar el proceso de incorporación a la UE, nuestro premier, señora Verchuk, con mucha experiencia que tiene porque se dedica a la UEA y a su desarrollo. Él dijo directamente que son dos cosas opuestas, son dos zonas diferentes de libre comercio, son dos sistemas diferentes.
de aduanas, de tarifas aduaneras. Son dos diferentes zonas que no coinciden. En el año 2013, después de nuestros recuerdos, en aquel entonces presidente ucraniano, señor Yanukovych, dijo que que las negociaciones que se habían llevado a cabo a lo largo de muchos años sobre la incorporación de Ucrania a la UE, él habló sobre los criterios para esta incorporación, pero esos criterios sí que contradecían las normas de zona franca y de tarifas aduaneras entre la CEI y la UE. Dentro de la CEI no hay ningún tipo de tarifa, pero Ucrania quería pues las mismas tarifas aduaneras con la UE. Entonces, si hablamos de la CEI, de la Unión de Estados Independientes en Rusia, pues esta comunidad tiene unas condiciones muy privilegiadas. Y eso lo logramos a precio de las negociaciones que duraron más de 18 años. Y si Ucrania, teniendo, teniendo tarifas muy bajas, si en algún momento hubiera tenido las mismas tarifas con la UE, pues eso provocaría la venta de productos sin tarifas al territorio ruso. Entonces lo explicamos en aquel entonces. Y cuando el gobierno de Yanukovych no emprendía ningún tipo de esfuerzo, en aquel entonces teníamos que poner una barrera y eso sería a detrimento de la venta con Ucrania. Entonces nos pidieron suspender la firma de tarifas en el marco de la CEI. Nos pidieron suspender la firma del acuerdo y nosotros con Ucrania y con la Comisión Euroasiática, los tres queríamos sentar a la mesa de negociaciones y ver cómo Ucrania podría obtener beneficios adicionales de su acuerdo con la UE sin perder privilegios de la venta con el espacio soviético. Señor, en aquel entonces presidente de la Comisión Europea, de manera muy hipócrita, dijo que no querían intervenir en nuestras relaciones, las relaciones entre Rusia y Ucrania. Entonces, todas las decisiones tomadas por las autoridades de Armenia de iniciar el proceso a su incorporación a la UE es una decisión soberana, pero tenemos que tener en cuenta todos los privilegios, todos los beneficios y desventajas. Y eso es la responsabilidad del liderazgo armenio, de los expertos económicos. Usted acaba de mencionar que Armenia bloqueó su participación en la OTSC. Creo que no participan en las actividades, pero hablando francamente, oficialmente dijeron que eso no significaría el bloqueo de la toma de decisiones. La organización sí que funciona, sí que sigue con sus actividades en el año 2022. En, en otoño acordamos la misión de observadores de la OTSC para que pudiera desempeñar un papel limitador en las fronteras y en las aduanas entre nuestros respectivos países. Pero en el último momento la parte armenia rechazó firmar este acuerdo. En septiembre de 2022 tuvieron lugar
unas batallas que duraron 3 días entre Armenia y Azerbaiyán. En aquel entonces la organización, la OTSK, no se intervino para parar pues, esas hostilidades. Entonces, sí que en aquel entonces no tuvimos una frontera delimitada ni demarcación. 2 o 3 kilómetros ahí y allá, eso es la frontera. Sí, en aquel entonces tuvieron lugar bombardeos, ataques, pero no es razón para rechazar la misión de la OTSK. Sin lugar a duda, sería mejor, sería una decisión oportuna para ambas partes, pero al mismo tiempo invitaron la misión de la OCE para 2 años, para 2 meses. En cuanto al acuerdo preliminar, de manera unilateral, sin hablarlo con Azerbaiyán, y lo hicieron sin, ah, sin tiempo. Yo creo que esta misión de la OCE se interesa no tanto por intereses de Armenia, sino por sus propios intereses. Ayer yo sí que escuché al señor Radmir Zayan. Él firmó un acuerdo sobre la cooperación estratégica con el señor Blinken, pero es una decisión soberana de 2 estados, porque lo que es importante no es el hecho de firmar un acuerdo, sino cuáles son las consecuencias si también utilizamos ese tipo de lenguaje de asociación estratégica con una serie de países occidentales, pero ellos nunca, hablando de asociación estratégica, nunca demandaron, nunca requirieron ponerse en contra de un tercero país. Y nosotros tampoco lo hicimos y tampoco lo hacemos aún ahora. En la época actual, estos acuerdos de cooperación estratégica no tiene fijado el principio de sumarse a a un cierto estado en contra del otro. Pero seguimos manteniendo el diálogo. El señor Ararat fue invitado a Rusia, remitimos una invitación a él, estamos esperando aquí en Rusia. Espero que un día va a llegar a Rusia de visita. Por favor, ahora pasamos a Sky News. La pregunta es continuación de las declaraciones entre el señor Putin y acuerdo con Ucrania. Y Rusia está dispuesta a llegar a un compromiso con este país. Y tengo la segunda pregunta, el rechazo de Donald Trump de no utilizar la fuerza militar para apoderarse de Groenlandia. ¿Cuál es la respuesta de Rusia? ¿Cómo Rusia va a actuar si Trump va a comportarse así? Yo creo que Estados Unidos tiene una serie de iniciativas determinadas. Van a actuar así tras la toma de posición de Trump. Y ahora quiere iniciar unas negociaciones con Dinamarca sobre la compra de Groenlandia. También al mismo tiempo escuchamos las declaraciones hechas por el primer ministro de Groenlandia. Groenlandia tiene una relación muy específica con Copenhague. Ellos no quieren ser ni ellos ni otros, sino quieren tener su propia identidad nacional. Y yo creo que tenemos que escuchar en primer lugar a Groenlandia. Sí, somos también vecinos con islas y penínsulas, con otras tierras. En nuestros tiempos escuchamos
a la población de Crimea, Donbass, Novorossiya para saber cuál es su opinión en cuanto al régimen que asumió poder a través de un golpe de Estado ilegal, y la población de Crimea, de Donbass, de Novorossiya no reconocieron, las poblaciones no reconocieron el poder del régimen kieviano. Y en este caso estoy hablando del derecho de las naciones por autodeterminación. Cuando una nación sigue, forma parte de un Estado más grande, cree que en este Estado no puede sobrevivir y que esta parte quiere autodeterminarse en conformidad con la Carta de la ONU, el Estado más grande tiene que no impedir en ese proceso. No es lo mismo que pasa entre España y Cataluña, no es lo mismo que sucedió en ah, en Escotlandia. Entonces, cada nación tiene, tiene derecho de utilizar, hacer uso de su derecho de autodeterminación y el derecho internacional, como está consagrado en la Carta de la ONU y en numerosas resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Todos deben respetar la integridad territorial de los estados cuyos gobiernos representan a toda la población que reside en ese territorio. Si Groenlandia considera que Copenhague no representa sus intereses, los intereses de su población, entonces esta isla tiene el derecho de su autodeterminación. Tener derecho a autodeterminación es la base legal del proceso de decolonización en los años 1960 y 1970, cuando los pueblos africanos indígenas comprendieron que los colonizadores que les dirigían no representaban sus intereses, no representaban los intereses de estas poblaciones. Precisamente en aquel momento el derecho a autodeterminación consagrado en la Carta de la ONU fue por la primera vez implementado a gran escala en plena observación de este documento, pero no en su totalidad. Hoy tenemos 17 territorios no autogobernantes. En el mundo existe el Comité Especial de Decolonización. En la Asamblea General anualmente tiene sesiones y confirma la necesidad de llevar a su fin el proceso de decolonización. Varias resoluciones fueron adoptadas sobre la isla de Mayotte que los franceses no quieren dejar salir a pesar de las decisiones adoptadas. También existen cuestiones relativas a la decolonización de Mauricio y otros territorios, 17 territorios que no son autogobernantes. Sin embargo, el derecho a autodeterminación de las naciones existe, fue implementado en el marco de decolonización, es la base legal para la finalización de este proceso. Estoy hablando de estos 17 territorios. Y por supuesto, el derecho a autodeterminación también está en la base de las decisiones que fueron tomadas por los residentes de Crimea y Novorossiya y Donbass. Asimismo, los pueblos africanos no veían en los colonizadores a personas quienes podrían representar sus intereses. Asimismo, los de Crimea, de Donbass y de Novorossiya no podían ver en los quienes llegaron al poder en 2014 a través del golpe de Estado nazistas, personas que pudieran reflejar sus intereses y pudieran representar sus intereses. Estos nazis, al apoderarse del país, proclamaron que iban a eliminar el estatus del idioma ruso en Ucrania y lo hicieron. Adoptaron una ley que prohibía el idioma ruso mucho antes de que comenzara la operación militar especial. En el occidente, donde
Todos están sumergidos en el debate de los derechos humanos. Nadie en el Occidente no hizo nada y no dijo nada al respecto. Y a propósito, en la actualidad hay que tener en cuenta que los derechos humanos son parte de la Corte de la ONU. Todos deben respetar los derechos humanos sin distinción de idioma o religión. El idioma en Ucrania está prohibido a nivel legislativo. La Iglesia Ortodoxa está prohibida. Estas violaciones flagrantes de la Carta de la ONU es algo que nadie toma en consideración. Reitero, el Occidente se preocupa mucho por los derechos humanos en cualquier ocasión, incluso cuando no tiene nada que ver con el bienestar de la población. Y aquí la vida cotidiana de la gente está amenazada, tratan de eliminar todas las tradiciones y costumbres, pero en el Occidente todos callan estas cosas. Cuando el presidente Trump, al hacerse presidente, formula su posición definitivamente con respecto a los asuntos ucranianos, por supuesto nosotros vamos a estudiar esta posición suya. Todo lo que se dice en la actualidad es algo que se dice como parte de preparación para la inauguración y como parte para participación para asuntos importantes, como dijo Donald Trump, como parte de su preparación para la entrada en la oficina. Primero tiene que entrar en la oficina oval, pero todo lo que se aborda a lo largo del último año tiene una serie de aspectos. El mismo hecho de que la gente comenzó a mencionar más las realidades en el terreno es algo encomiable, pero señor Wolf, que según yo entiendo será el consejero de Seguridad Nacional, y el presidente Trump en su gran entrevista mencionaron también las causas radicales del conflicto en lo que se refiere a la prolongación y el involucramiento del régimen de Kiev en la OTAN. Y en cuanto a los acuerdos entre URSS y Estados Unidos y en parte de otras organizaciones donde se adoptó una decisión de consenso a alto nivel por los presidentes, incluido el presidente Obama en 2010. Estos acuerdos fijaron que ningún país ni organización en el espacio de la OSCE no pretende dominar y ningún Estado no fortalecerá su seguridad en detrimento de la seguridad de otros. Y la OTAN precisamente hizo lo que había prometido no hacer. Y Trump lo dijo por primera vez de los líderes estadounidenses. Por primera vez escuchamos este reconocimiento honesto de que la OTAN había mentido cuando firmaron varios documentos en formato bilateral y en el formato de la OSCE. Esos documentos se utilizaron como un pretexto, como un papel sin vigencia. En realidad, la OTAN iba avanzando hacia nuestras fronteras en violación de los acuerdos sobre las condiciones relativas a Alemania Oriental, etc. Avanzaban la infraestructura militar hacia las fronteras rusas, planeaban crear bases militares, incluidas bases navales en Crimea, en el mar de Azov. Son hechos que se conocen muy bien. Y el hecho de que estas causas radicales, al fin, tras varios esfuerzos a lo largo de años y meses, finalmente se reflejan en el discurso estadounidense, es algo que aplaudimos, pero de momento no forma parte del discurso los derechos de los rusos, cuyo idioma, cuya cultura, educación, medios de comunicación y cuya religión canónica en Ucrania fueron prohibidas a nivel legislativo. No podremos negociar en serio si el Occidente pretende que es una situación
normal y cuando la administración que se va, Blinken, Sullivan, dicen que están convencidos de que la nueva Casa Blanca continuará la política de apoyo a Ucrania. ¿Qué es esto? ¿Es una promesa de seguir erradicando todo lo ruso? No es una cosa simple, es algo muy peligroso. Indica que el nazismo se convierte en una forma de implementación de la política exterior y de cultivación de nazistas como forma de implementación de la política exterior contra el país que los Estados Unidos quieran disuadir y no dejar que tenga ventajas competitivas. Por lo tanto, vamos a esperar iniciativas concretas. El presidente Putin en varias ocasiones indicó que estaba dispuesto a reunirse, pero no hemos recibido invitaciones. Luego, el presidente Trump dijo que el presidente tenía la intención de reunirse. Yo también creo que puede ser beneficioso, pero primero tenía que ocupar la oficina, fue lo que dijo. Ahora, Grecia. Afanasi Abrinis, Open TV. Una situación paradójica existe en Europa. Muchos millones de personas que viven en Europa y estoy seguro que en países tales como mi país, en Grecia, en Chipre, la aplastante mayoría de la población no está de acuerdo con la política que se está llevando a cabo por nuestro gobierno. Tajantemente, la población rechaza cualquier escalada militar que se esté preparando por cualquier parte. Tenemos una situación, una democracia paradójica. El gobierno del país no tiene en consideración la opinión de su población. No se ve obligada a acordar con la población su política. Algunos gobiernos nos dicen que la política exterior se determina por otras obligaciones, o sea, no proviene de la voluntad de la misma población. Quisiera preguntar, Rusia es parte del continente común europeo. ¿Cuáles son sus predicciones? ¿En algún momento podremos volver de alguna manera a relaciones normales en nuestro continente común? Y si me permite también otro aspecto, usted es el diplomático más experimentado en el mundo y a menudo resolvió o trató de resolver varios temas relativos al tema de Chipre. El otro día se habló de la otra ronda de negociaciones complicadas en Chipre. ¿Tiene algunas expectativas, a lo mejor consejos a quienes se encargarán de este tema? Comenzaré con la segunda pregunta. Es verdad que me ocupé de la resolución en Chipre cuando trabajé en Nueva York. Anualmente vino a la Asamblea General el presidente de Chipre. Anualmente en esta conexión invitaba a los embajadores de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Hablábamos de cómo implementar los principios que habían sido consagrados en las decisiones del Consejo de Seguridad. Y también hablábamos de los fracasos en el camino hacia la resolución del problema de Chipre. La última tentativa concreta, a principio del siglo XXI, el plan de Kofi Annan, ¿se acordará del año? Cuando mi buen amigo, que ya se marchó de este mundo, Kofi Annan, el gran secretario general de la ONU, se arriesgó y por consejo de sus consejeros propuso un plan que cambiaba un poco la decisión del Consejo de Seguridad a favor de suavizar el futuro poder centralizado del Estado Unido potencial. O sea, griegos y chipriotas tendrían menos facultades. Hubo un referendo
Y el referendo rechazó este plan y desde aquel entonces ya no estoy al tanto de ningún plan concreto. Sé que nuestros vecinos turcos directamente dicen que hay dos estados iguales, que no puede ser de otro modo y hay que negociar. No tenemos un modelo mágico que podríamos proponer, ni mucho menos que podríamos imponer. Y no puede existir. Hay que tomar en cuenta los intereses de ambos pueblos. Y los países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad se consideraban como garantes de este proceso. Últimamente, en mi entendimiento, con el consentimiento de negociar, estos 5 participantes no se reúnen y las autoridades de Chipre trabajan, según yo sospecho, con los Estados Unidos. Nosotros lo único que deseamos es que los chipriotas puedan vivir como ellos quieran en el sur, en el norte. Tenemos muchos ciudadanos rusos que viven en la parte del sur, pero también más de 10.000 en la región del norte. Y nosotros les proporcionamos acompañamiento diplomático. No tendremos un consulado permanente como el Reino Unido, por ejemplo, pero sí prestamos servicios diplomáticos y quisiéramos que los chipriotas decidieran cómo van a vivir en el futuro. Sé que los líderes actuales de Chipre tienen sus propios socios que no solo quisieran que los chipriotas se determinaran con mayor brevedad, sino también les dicen cuál debe ser su elección. Por ejemplo, ingresar a la OTAN. Entre otras cosas, cambiar su legislación interna para hacerle una mala jugada a Rusia, que transfirieron dinero a los bancos de sus países. En otras palabras, lo mismo dicen a Serbia, le dicen cuál es el precio a pagar para la membresía en la Unión Europea, asimismo dicen a Chipre, les dicen que tienen que ingresar a la OTAN y entonces no tendrán problemas, todos serán aliados, no habrán problemas con el norte, pero les dicen que tienen que disminuir la cantidad de rusos, la presencia rusa, les dicen que tienen que olvidarse más de la historia común con Rusia. Nosotros no interferimos en estos asuntos. Para Chipre es un asunto importante el asunto que estamos abordando, pero en términos geopolíticos es más importante la primera parte de su pregunta sobre la posibilidad de normalizar las relaciones en nuestro continente europeo común. Esta es una expresión muy importante, continente común, que se llama Eurasia, el continente más grande, más poblado, creo que también más rico, a lo mejor en competición con África y con Groenlandia compite en recursos naturales. Es un continente que no tiene una estructura común. En América Latina existe la CELAC, la Comunidad de Países de América Latina y el Caribe. En África existe la Unión Africana, además de varias organizaciones y grupos subregionales en África, en América Latina, pero también hay una organización de todo continente. En Eurasia solo tenemos organizaciones subregionales, estructuras subregionales, y no tenemos un techo común que podría reunir a todas estas regiones. No existe en el continente. A lo mejor sería beneficioso tratar de hacerlo. Usted preguntó si sería posible volver a relaciones normales. Es claro que en la parte occidental de nuestro continente común hay una serie de organizaciones, la OSCE, la OTAN, el Consejo de Europa, la Unión Europea. Las primeras dos organizaciones, la OSCE y la OTAN, están basadas en el concepto de la seguridad euroatlántica con la participación de los Estados Unidos. La Unión Europea se creaba para los europeos, pero recientemente firmó un acuerdo con la OTAN, según el cual la Unión Europea, en términos militares, de haber una guerra, hará lo que se les indica por la OTAN.
A Suiza incluso le dijeron que tenían que unirse a las filas militares, de haber necesidad para la OTAN de atravesar su territorio para avanzar hacia la Federación Rusa. Entonces ellos tendrían que eliminar cualquier tipo de procedimientos permisivos. Y en el Consejo de Europa los Estados Unidos no son miembros, solo son observadores por obvias razones, pero lo que está haciendo en la actualidad el Consejo de Europa incluye la creación de tribunales ilegítimos, registros de algunas índoles, mecanismos de compensaciones para que ah, puedan castigar con toda severidad a Rusia. Todo esto se hace por la instrucción de los Estados Unidos. La OSCE, la OTAN, por supuesto, y ahora también la Unión Europea, el Consejo de Europa y también el Consejo de los países nórdicos, que ahora son todos miembros de la OTAN. Son todos parte de estructuras euroatlánticas, no euroasiáticas. Y a lo mejor quienes quieren controlar a Europa tienen interés en que esta estructura euroatlántica siga dominando. Hace poco comprendieron que la región central y oriental de Eurasia son regiones mucho más prometedoras desde el punto de vista económico, infraestructural, mucho más prometedoras porque ahí pueden implementarse varios proyectos logísticos, infraestructurales, con escala global. Por lo tanto, ¿qué es lo que quiere la OTAN y Washington en primer término? Quieren que todo el continente euroasiático sea parte de la construcción euroatlántica. Hace poco de su retirada, dijo que la seguridad de Euroatlántica dijo que esta parte de seguridad es indivisible y el principio de OCE que prevé que no se puede fortalecer su seguridad a costa de otros, lo cambiaron y ahora lo que quieren es que toda Eurasia se desarrolla desde el punto de vista político-militar según los parámetros euroatlánticos y la región India-Pacífico. Allá existe AUKUS, Japón, Corea, Australia, Nueva Zelanda, Quad, con la participación de India, Quad que los estadounidenses quieren dar una característica militar y nuestros colegas lo entienden. Armamento de Taiwán, los intentos o acciones de incorporar a las Filipinas, no en el trabajo de ASEAN, sino que en el trabajo de estas construcciones estadounidenses. Y si hablamos del estrecho de Taiwán, todo el mundo dice que los estadounidenses, europeos, ingleses, dicen que respetan la posición de acuerdo de la cual existe solamente una China, la República Popular de China. Sin embargo, también agregan inmediatamente que nosotros seguimos la posición de una China, pero nadie puede cambiar el status quo. Y Taiwán independiente. Está claro que la República Popular de China indicaba en numerosas ocasiones a todos los visitantes que de manera regular de Estados Unidos vienen a visitar Taiwán, dice que es inaceptable para ellos. Tampoco es aceptable recibir las delegaciones que viajan por todo el mundo, de recibir a los representantes de otros países. Presidente Putin, al dar el discurso en esta sala el 14 de junio, además de nuestra posición en cuanto al arreglo ucraniano, lo que acabo de mencionar y que
también implica la necesidad de cerrar la cuestión de la OTAN. Habló de la necesidad de respetar a los rusos, al idioma, que estaban consagrados y que estaban destruidos de manera legítima, de manera jurídica por los ucranianos. Y de tal manera también habló de la arquitectura euroasiática, de la necesidad de crearla, así como la CELAC y Unión Africana, que están abiertos para todos los países del continente. Se discuten estas ideas durante mucho tiempo en la primera cumbre de ASEAN, la necesidad de crear la Asociación de Gran Eurasia. Hay acuerdos pertinentes entre la Organización de Cooperación de Shanghai y ASEAN, Unión Económica Euroasiática. También trabajamos con el Consejo de Cooperación de los Estados de Golfo. Y al hablar de la Asociación Económica de Transporte, de Logística, que debe ser abierto para todos los países, porque vamos a utilizarlo al máximo, considerando la geografía y otros aspectos. Por supuesto, no vamos a excluir la parte occidental, y el interés de la parte occidental del continente se nota porque hay interés. Y para promover la idea de la Asociación de Gran Eurasia, utilizamos la posibilidad de establecer las relaciones con las organizaciones de integración actuales. Y en este mismo contexto se trata de las relaciones también de realización de proyecto China, de la franja y la ruta, de la ruta marítima del norte, el Golfo y por Puerto Chinook, Bangladesh, Mumbai, Oriente Lejano. Son proyectos muy prometedores. Es lo que llamamos la Gran Asociación Euroasiática. Cuando esta asociación cobra el ritmo adecuado y todo lo indica, esto será el momento de crear la competitividad de manera más eficaz para las vías, los caminos más eficientes de intercambios económicos, y esto a su vez creará un fundamento material de seguridad euroasiática. De esto también se trata. En septiembre, octubre del año pasado se celebró la segunda conferencia de seguridad euroasiática, donde participaron también de Serbia, de Hungría, ministro de Asuntos Exteriores, por la segunda vez consecutiva, demostrando interés a esta idea. Los bielorrusos, como los iniciadores y anfitriones de la conferencia, quieren hacerlo regular. Se tomó la decisión. Nosotros hemos apoyado la iniciativa de ellos para la próxima reunión desarrollar el proyecto de la Carta Euroasiática de Diversidad y Multipolaridad en el siglo XXI. Entonces, creo que sí que tiene sentido pensar hacer el desarrollo del continente euroasiático a través de los intereses, en primer lugar, de los países del continente euroasiático, no de dimensión atlántica o cualquier otra, sino que partiendo del que vemos en la historia. Y hay que destacar que este proceso está abierto para todos los países situados en nuestro continente euroasiático. La península también hay que considerarla. CDF, por favor. Gracias. Represento la televisión
de Alemania. Usted habló de la posible reunión entre Putin y Trump. ¿Qué papel puede jugar la Unión Europea y Alemania en la resolución del conflicto ucraniano? Estos países, junto con Francia, cuando se presentaron como garantes con Merkel de los acuerdos de Minsk, decían que los acuerdos de Minsk que se desarrollaban en la capital de Belarus durante casi 20 horas, donde yo tuve el honor de participar y que estaban consagrados entre Rusia, Alemania y Ucrania y Francia, significaban el acuerdo pacífico. Nosotros y Francia fuimos los garantes de este proceso. Cualificamos de otra forma esto. Nosotros nos considerábamos los garantes porque hemos llevado a ustedes a las negociaciones. Entonces nosotros somos los garantes. Y llevamos nosotros este documento al Consejo de Seguridad, que de manera unánimemente fue aprobado y había que cumplirlos, estos acuerdos de Minsk. No voy a mencionar las violaciones de parte del régimen de Kiev de estos acuerdos, incluyendo los bombardeos de las instalaciones civiles, bloqueo absoluto de los territorios que rechazaron a reconocer los resultados del golpe de Estado. Se mandaba de manera regular toda esta información a la ONU. Alemania y Francia siempre nos decían pero que ustedes son los garantes, tienen que actuar, pero ellos nos decían que ustedes también bombardean porque apoyan a los opositores. Cuestión del sistema de Yalta Potsdam consagrada en la Carta. El artículo 25 dice que las resoluciones del Consejo de Seguridad son obligatorias para ser cumplidos por todos los miembros, pero ellos decidieron que no querían guiarse por este principio, considerando que Angela Merkel lo decidió al mismo tiempo que firmó este acuerdo. Y al este documento también tenía una declaración de cuatro países, Rusia, Ucrania, Alemania y Francia, que decía que existe un espacio único de Lisabon a Vladivostok, que íbamos a construirlo todo, que Francia y Alemania van a ayudar a Donbass a establecer el banking móvil y que iban a ayudar a ellos con librarse del bloqueo, y que iban a ayudar en la resolución de la situación en cuanto al transporte de gas, que iban a ayudar a Rusia y Ucrania también en este ámbito, pero no hicieron nada. Con todo mi respeto a la historia de este proceso, pues yo creo que el pueblo alemán hizo todo a través de canciller Merkel. Presidente Putin no rechaza de establecer los contactos. Scholz le llamó varias veces, hablaron recientemente. Scholz fue muy orgulloso de hacer tal hecho. También se celebraron varias conversaciones con algunos otros representantes de la Unión Europea. Pero espero que no me regañe, presidente. No revelo secretos, pero en las conversaciones con Putin, Scholz no dijo nada de lo que no pudiese hablar públicamente, que tienen que retirarse sin hablar de las causas originales, sin mencionar los derechos de los rusos, el idioma ruso. Zelensky
ya en el año 2021 dijo que si se siente ruso, tiene que irse a Rusia por el bien de sus hijos. Y recientemente utilizó las palabras rusas malas para hablar sobre los soldados rusos, pero pues las capacidades mentales de esta persona es otro tema. Hubo un momento cuando casi llegamos al acuerdo. Boris Johnson, que ahora empezó a escribir los libros, prohibió firmar el acuerdo sobre los principios firmados y acordados en Estambul. También se celebraron varias reuniones en Belarus. El ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, criticando duramente a Occidente y concretamente a Donald Trump, el presidente electo estadounidense, por sus planes para seguir conquistando territorios, esos planes de expandir Estados Unidos hasta Groenlandia y Canadá. Decía Sergei Lavrov, primero hay que escuchar a los pueblos de Groenlandia antes de tomar este tipo de decisiones. También pedía respetar la soberanía del pueblo de Groenlandia, de la isla del Ártico, y también aseguraba que el derecho a la autodeterminación es un derecho registrado por las Naciones Unidas. Y también hacía una referencia Sergei Lavrov a España, asegurando que no es lo mismo que España y Cataluña. Estoy hablando de nación. Cuando una nación sigue, forma parte de un estado más grande, cree que en este estado no puede sobrevivir y que esta parte quiere autodeterminarse en conformidad con la Carta de la ONU. El estado más grande tiene que no impedir en ese proceso. No es lo mismo que pasa entre España y Cataluña, no es lo mismo que sucedió en Escotlandia. Entonces, cada nación tiene, tiene el derecho de utilizar, hacer uso de su derecho de autodeterminación y el derecho internacional.